Y en los próximos minutos quiero hablar acerca de el viento del Espíritu Santo. El viento del Espíritu Santo. Pero bueno, antes de comenzar vi algo y me pareció gracioso. Es solo humor. Había un hombre que estaba trabajando en la oficina, su esposa lo llama muy preocupada y le dice: amor, mi mamá se cayó por las escaleras. Y él: mi suegra, sí, se cayó por las escaleras. La esposa le dice: ¿qué hago? ¿La vendo? Él le responde: sí, véndela, pero no creo que te den mucho. Ese no es cristiano, él necesita venir aquí a la iglesia. Por eso, si tú conoces a alguien así, invítalo para que esté aquí y pueda ser cambiado. Juan capítulo 3, verso 8. Escuché acá una amén bien fuerte aquí al frente. Creo que conoce a alguien. Ok. Juan capítulo 3, verso 8. Dice en el Evangelio de Juan, dice: el viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. En Juan 3 vemos a Jesús y a Nicodemo teniendo una conversación. Nicodemo le pregunta a Jesús: ¿cómo puedo ser salvo? Y Jesús le responde que necesita nacer de nuevo. Él se pregunta: ¿cómo hago si yo ya estoy grande? Significa que volveré al vientre para que vuelva a nacer. Y ahí es donde Jesús le explica y le dice que el nacimiento de nuevo no es un nacimiento de carne, sino que es del Espíritu. De hecho, en el verso anterior a ese, el verso 3, le dice: el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y allí en el verso que leíamos, Jesús lo que le dice es que el nacimiento del Espíritu y el Espíritu Santo es algo que, aunque no lo ves con tus ojos, pero tú puedes sentirlo. Igual al viento. Yo sé que todos los que estamos acá en la Florida hemos escuchado acerca de la temporada de huracanes. ¿Alguien ha escuchado de esto? Estoy seguro que todos. Y cuando viene la temporada de huracanes, tú no ves el viento, pero tú ves el efecto del viento. En Colombia no existe nada similar. Y cuando llega acá se asombra de los efectos que puede llegar a tener un viento tan fuerte, aunque tú no lo puedes ver. Asimismo, el Espíritu, aunque tú de pronto no puedes ver al Espíritu Santo, pero sí tú puedes ver el actuar de Él, el poder de Él, su obra actuando en tu vida. Entonces es por eso que nosotros somos llamados a tener ese nacimiento, a nacer al Espíritu Santo. En la palabra, en la Biblia, en muchas ocasiones se menciona y se relaciona al Espíritu Santo con el viento. En Juan 3:8 es una de ellas, pero también en Génesis 1:2 dice que la tierra era un caos total y dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces el Espíritu de Dios se movía, era como ese viento que se movía sobre el agua. Y cuando Dios empezó a dar las órdenes de que se crearan ciertas cosas, todo empezó a tener un orden, el Espíritu empezó a trabajar. De hecho, cuando crea a Adán y Eva, dice que sopló sobre ellos aliento de vida. Entonces podemos ver una relación directa entre el viento y el Espíritu Santo, y así es como el Espíritu Santo se mueve hoy en día, aunque de pronto tú no lo ves, pero puedes ver lo que Él puede hacer en ti. El libro de Salmos en el 148:8 dice: el fuego y el granizo, la nieve y las nubes, los vientos tempestuosos que cumplen sus órdenes. Y aquí podemos ver algo interesante, que todos los vientos que experimentamos en el mundo, todas las situaciones, están bajo el control soberano de Dios. ¿Qué tal si miras a la persona que está a tu lado y le dices: Dios tiene control sobre tu vida? Mira a la persona que está al otro lado y dile: Dios tiene control sobre tu vida. Dígale al niño que está llorando: Dios tiene control sobre tu vida. Miren, ya se calmó, ¿sí ven?
Y en la hoy es de ministración. Díganle a este niño también, tranquilo, Dios tiene control sobre tu vida. ¿Sí ven? Por hacerle broma se desquitó. En la Biblia se mencionan 4 tipos de vientos y hoy en día la ciencia obviamente se ha puesto de acuerdo o ha afirmado lo que ya estaba en la palabra. Hay 4 tipos de vientos, pero lo interesante de ver estos 4 tipos de vientos es el propósito o lo que significa, lo que representa cada uno. El primer viento es el viento del este. El viento del este está en Éxodo 10:13 y dice: Moisés extendió su vara sobre Egipto y el Señor hizo soplar un viento oriental o un viento del este durante todo aquel día y toda aquella noche. Esto fue cuando iban a venir las plagas sobre el pueblo de Egipto, y cuando el Señor envía las plagas, dice que envió un viento del este. ¿Qué representa el viento del este? Puede representar disciplina, corrección de Dios, un viento de prueba, o también de juicio de parte de Dios. Todo esto era guiado y enviado por Dios. El segundo viento es el viento del sur. Y esa primera parte, síganme que ahorita al final va a ser un poco más práctica. El segundo viento es el viento del sur, y el viento del sur en Lucas 12:55 dice: y cuando sopla el viento del sur, ustedes dicen, va a hacer calor, y así sucede. Entonces el viento del sur es un viento caliente y trae o representa consuelo, como ese calor, esos momentos en donde uno está así como de pronto pasando por una prueba y viene ese viento como calientico y uno, ay, gracias Señor, como ese descanso que viene de parte de Dios. Los del norte vienen acá al sur a descansar. El tercero, el viento del oeste, que está representado en Éxodo 10:19, que dice: entonces el Señor hizo soplar un fortísimo viento occidental que arrastró las langostas. Entonces era como ese viento que vino para remover las langostas que habían venido por la plaga, y lo que representa ese viento del oeste es liberación, cambio, restauración. Había venido la plaga de las langostas y el Señor envía ese viento que se las lleva a otro lado. Y por último, el viento del norte, que el viento del norte es como ese viento que viene frío, y que son esas a veces temporadas en donde tú dices, Señor, pero ¿dónde estás? No te escucho. O esas temporadas en donde hay escasez, dificultad en algún área. Pero en todas esas temporadas, en todos esos momentos, el Señor tiene control de tu vida. ¿Puedes creerlo conmigo? Dile a la persona que está a tu lado una vez más: Dios tiene control de tu vida. Y allí es donde podemos ver el pasaje que está en Romanos 8:28. Es un pasaje que es muy, muy importante para nosotros como cristianos, porque dice lo siguiente: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes le aman. La versión más conocida, que es la Reina Valera 1960, dice: todas las cosas ayudan para bien a los que aman al Señor. Así es que sin importar lo que tú estés viviendo, tú puedes decir: gracias Señor, porque esta situación me ayuda para bien. Cuando pasa algo difícil, ¿qué tienes que hacer? Hace muchos años atrás, recién estábamos comenzando nuestros primeros años en la iglesia. Mi padre comenzó a servir al Señor. Llegamos un día a nuestra casa muy tarde, después de una reunión en la iglesia, y mi padre toma un recipiente y dice: ya vengo, voy a ir a comprar una sopita, y venimos y comemos todos, y con eso nos dormimos. Bueno, nosotros estábamos esperando en Bogotá, hace bastante frío en la noche, esperando la sopita. Cuando llega, como una hora después, nosotros ya estábamos preocupados. Llega una hora después y llega sin chaqueta. En ese tiempo no había celular, pero había como el beeper. ¿Alguien conoce lo que es el beeper?
estás listo para chequeo médico. Los del seguro ya te conocen por nombre ya. Y llega sin el viper y lo mejor de todo, sin el recipiente y sin la sopa. Y nosotros, papá, ¿qué pasó? Y él dice, no, tranquilos, tranquilos, todo está bien. Cuando entré al restaurante, estaban robando, era un asadero de pollos de esos así. Lo estaban robando, entraron unos atracadores a mano armada y robaron todo lo del restaurante, y a todos los que estábamos ahí nos robaron todo. Pero bueno, demos gracias a Dios. Y recuerdo como si fuera ayer que mi papá en medio de eso nos reunió a todos, y con hambre nosotros, con sueño, con frío, dijo, demos gracias a Dios, porque la palabra dice, todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor. ¿Qué tal si das gracias a Dios por eso? Amén. Y aquí quiero entrar a la parte principal que quiero que hoy lleves en tu corazón. Y es que el viento, el Espíritu Santo da vida. Cuando el Espíritu Santo llega a un lugar, el Espíritu Santo trae vida. Ezequiel 37, del verso 9 al 10, y de hecho todo el capítulo 37 nos muestra una imagen de un profeta, y es el profeta Ezequiel que tiene una visión, y en la visión él ve un valle, un desierto lleno de huesos secos. Y en ese momento, cuando él está viendo esos huesos secos, el Señor le pregunta al profeta, ¿crees que estos huesos pueden vivir? Y el profeta dice, no sé, Señor, no sé si estos huesos pueden vivir. Una vez más le pregunta, y en ese momento el Señor le da una orden al profeta y le dice que profetiza. Verso 9 dice, profetiza al Espíritu, y dice, ven de los cuatro vientos y da vida a estos huesos secos. Y dice más adelante, la última parte del verso 10, entró en ellos el Espíritu, revivieron y se pusieron de pie, era un ejército inmenso. Hoy quiero decirte, nuestro hogar, mi familia, hace años atrás estaba como ese valle de huesos secos. Lo único que había era muerte, había destrucción, había enfermedad, había dolor, había heridas que nos estábamos causando. Mi padre por culpa del alcohol, mi madre de pronto con ese temor, con nervios. Pero en ese momento llegó el Espíritu de Dios y empezó a soplar vida en nuestro hogar. Empezó a soplar vida. Conocimos a un Dios que era real. El Espíritu Santo empezó a llegar poco a poco a nuestra casa, y nuestro hogar pasó de la tristeza a la alegría. Pasó de la desolación ahora a sentir que el Señor estaba con nosotros y que había un propósito, un plan mayor de lo que nosotros nos habíamos imaginado. Así es que déjame decirte, Dios tiene un plan para tu vida. El Espíritu Santo va a venir sobre tu vida, sobre tu casa, y lo que era difícil, el Señor lo va a convertir en la más grande bendición. ¿Cuántos dicen amén? Y recuerdo en ese tiempo, habían dos hermanos que llegaban a nuestra casa todos los miércoles en la noche y traían una guitarra y empezaban a cantar canciones de alabanza, de adoración. Al principio nosotros no conocíamos las canciones, simplemente escuchábamos y ellos cantaban súper bonito. Y mi madre nos reunía allí con ellos dos en la guitarra, y ellos empezaban a cantar, a adorar al Señor. Y les digo, cada vez que ellos salían de la casa se sentía un ambiente de paz, de tranquilidad, y decíamos, esto es lo que hemos anhelado por años. Esto es lo que pensamos que era una fantasía, pero que hoy vemos que puede ser una realidad. El Espíritu Santo empezó a soplar sobre nuestro hogar y esa armonía empezó a venir. Después esto se empezó a hacer cada semana. Cada semana se hacía un grupo en nuestra casa, y les digo, esto trajo la presencia del Espíritu Santo a nuestro hogar, y hoy en día podemos dar testimonio de que hay un Dios que hace milagros y que cambia la tristeza en la más grande alegría. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Qué le dijo el
el Señor al profeta, le dijo: profetiza al espíritu que venga de los cuatro vientos. Entonces a veces que necesitamos que nosotros profeticemos, porque el Espíritu Santo se va a mover, va a venir. De pronto a veces parece como un momento difícil, pero ese momento difícil es lo que Dios puede usar para acercarnos a Él. El Señor hoy te dice a ti: profetiza de que venga vida sobre ti, de que el Espíritu Santo va a venir sobre tu casa, sobre tu hogar, y tu hogar, tu familia, tu vida cambiará. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Ese valle lleno de huesos secos, empezaron esos pequeños huesos a unirse, empezó a salirles piel. Ese es el proceso que Dios hace con nosotros. Dice que después quedó como un gran ejército que se levantó en ese lugar. Dios puede hacer que lo imposible sea posible. Pero ¿qué necesitamos nosotros? Necesitamos posicionarnos para experimentar el poder del Espíritu Santo. Y esta es la parte que quiero que hoy te lleves a tu casa, porque mientras estaba preparando este mensaje pensé en esto. Nuestra vida es como esta pequeña balsa. Ahí está. Y tú estás tratando de remar hacia adelante, y lo único que tienes en tu mano es esto. Y has intentado en tus propias fuerzas. Has intentado en muchas etapas de mi vida, en muchas áreas de mi vida. Han pasado procesos, situaciones en donde yo digo: bueno, voy a trabajar más duro. Y lo hago. Y voy en mis propias fuerzas. De pronto digo: no, ya este es el último día en que hago esto, o voy a dejar esto. Un vicio, muchas personas pueden experimentar esa crisis, ese momento difícil, y dicen: no, ya, esta es la última vez, y empiezan a remar. Pero en nuestras propias fuerzas es limitada la distancia que podemos recorrer. De pronto estás pasando por un momento difícil en tu vida, en tus finanzas aún, y de pronto estás intentando, y lo único que estás haciendo es con ese remo en tus propias fuerzas intentar remar. Pero eso te puede llevar solamente cierta distancia. Pero si tú quieres verdaderamente experimentar el poder de Dios, si tú quieres verdaderamente permitir que tu vida alcance el potencial que Dios pensó para ti, si tú quieres verdaderamente que este verso de Romanos 8:28 se cumpla en ti, necesitas al Espíritu Santo. Hoy en día, en el mundo, yo lo veo cuando uno ve un reality de canto. ¿Cómo le decimos a él ahora el mensaje? ¿Alguien puede hablar? Necesitamos a Dr. Dolittle acá. Ok. Pero uno ve en los realities de esos de canto, y pierde la persona, y la familia se ve, no son cristianos, dicen malas palabras, dicen: tranquilo, todo ayuda bien. ¿Han escuchado eso? La gran verdad, la gran realidad de esto es que dice: todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor. Entonces hay una gran diferencia, y el Señor hará una diferencia en ti. Si tú amas al Señor y si tú le sigues, si tú permites que el Espíritu Santo te lleve, no solamente en tus fuerzas, sino tú permites que el Espíritu Santo te lleve, entonces llegarás al destino que Él tiene preparado para ti. Entonces, ¿cómo lo haces? Ya no vas a luchar más en tus fuerzas, sino que ahora levantas tu vela. Y cuando levantas la vela, tú estás permitiendo que el Espíritu Santo sea el que te lleve. Ya no es en tus fuerzas. ¿Cómo se ve esto en la vida real? ¿Cómo se puede representar estas velas ahora en la vida real? Muy fácil. Número uno, cuando tú permites que de tu boca siempre salga alabanza y adoración en cualquier circunstancia.
Es tan fácil caer en la queja, pero cuando tú permites que el Espíritu Santo venga y te lleve, entonces tu primera respuesta no es mirar hacia abajo, no es mirar, remar en tus fuerzas, es levantar tus brazos y decir: Señor, gracias, porque tú tienes el control. En ese momento, cuando no teníamos nada y lo único que teníamos era esa sopa y no llegó y ya nos quedamos sin dinero, mi padre me enseñó una lección valiosa. Ahí es el momento de levantar nuestra vela, levantar nuestros brazos y decir: Señor, gracias. ¿Cómo puedes hacerlo? Involucrándote en estos 21 días de oración que estamos a punto de comenzar en unas semanas. Te animo a que te involucres y digas: yo voy a levantar mis velas y voy a permitir que en estos 21 días el Espíritu Santo venga y sople sobre mi vida. El Espíritu Santo siempre se está moviendo, siempre está soplando. La pregunta es: ¿estás tú preparado para que el Espíritu Santo sople y te lleve a donde Él quiere llevarte? Tú estás posicionado cuando vienes aquí a la iglesia, cuando haces parte de un grupo, cuando te involucras a servir, cuando haces parte de lo que Dios está haciendo. En ese momento tú estás posicionado para que el Señor pueda impulsarte y llevarte, y te llevará más lejos que lo que tus propias fuerzas podrán llevarte. Así es que hoy quiero animarte a que tú hoy le digas: Señor, ya no lo voy a hacer más en mis fuerzas. Tira los remos a un lado, tira la preocupación, tira a un lado el decir: yo pongo primero mi trabajo, primero mi vida, y de últimas voy a dejar a Dios. Invierte, pon a Dios primero, tira esos remos a un lado y dice: Señor, yo voy a dejar que tú seas el que me lleves. Porque les digo, he aprendido y sigo aprendiendo a hacerlo, pero hoy puedo darles fe y darles testimonio de que es la mejor decisión. Cuando tú permites que el Señor te lleve, Él te lleva aún más lejos de lo que tú habías imaginado llegar. Él te lleva a lugares, a personas. Él te pone en persona. Dale un aplauso al Señor, aleluya. Así es que hoy quiero decirte: permite que el viento del Espíritu Santo te lleve todos los días. Dile: Espíritu Santo, toma control de mi vida. En la mañana dedica tiempo y di: Espíritu Santo. Cuando tú vayas en tu carro, adora al Señor, escucha música de adoración, adórale en espíritu y en verdad. Y te digo, la mayor bendición es cuando el Espíritu Santo pueda soplar sobre ti. Tú no vas a pensar que es que el mundo está en contra tuya. Tú no vas a pensar como un pensamiento de derrota. Tú no vas a pensar que todo está perdido. Tú vas a pensar: el Señor, el Espíritu Santo tiene el control de mi vida. Levantas tus brazos y Él te llevará al destino correcto. Hoy te invito a que te pongas en pie ahí donde tú estás. Y hoy el Señor te dice: confía en Él. Confía en que Él te está llevando. Confía, porque en el libro de Hechos, en el capítulo 2, los discípulos estaban preocupados. Jesús se había ido, había partido de este mundo. Estaba Él ahora con el Padre. Ellos no sabían si había resucitado o no. Después lo ven, resucita, dan gracias a Dios. Pero Jesús les dice: yo me voy a ir, pero les voy a enviar a alguien, a un consolador que va a estar con ustedes todos los días. Él les recordará todas las cosas, Él les revelará la verdad, Él los guiará a lo correcto, Él los va a ayudar todos los días. Y ellos dicen: bueno, ¿cómo hacemos? Y es donde ellos levantan sus velas y se van a un pequeño salón, un lugar muy pequeño llamado el aposento alto, en donde ellos empiezan a orar. Y dice que mientras estaban orando, vino un viento recio que tomó todo ese lugar y ellos empezaron a hablar en otras lenguas. Así es que hoy te digo, tú estás en el lugar correcto, estás posicionado. Lo único que necesitas es levantar tus brazos, orar y decir: Espíritu Santo, lléname. Y a medida que tú oras, el Espíritu de Dios te va a llenar tu vida. Así es que hoy te invito a que tú hagas un acto de fe. Levanta tus brazos. De pronto nunca antes has levantado tus brazos delante de Dios. Es un desafío. Ahora, no, bájalos un momento, porque esta parte es importante.
Yo crecí en una tradición católica y yo recuerdo las primeras veces que íbamos a la iglesia y veíamos las personas levantando los brazos. Yo decía, wow, eso es interesante. Pero aprendimos que lo que esto significa es que yo estoy rindiendo mi vida delante de Dios, que Dios está, y es un acto de adoración a Él. Ahora, así como un barco levanta sus velas, hoy te animo a que en un acto de fe, sea que lo hayas hecho o que aún no lo hayas hecho antes, hoy te desafío. Tranquilo, nadie te va a mirar, nadie te va a ver. De pronto te puedes sentir raro la primera vez. Yo la primera vez que lo hice, yo hice así. No les estoy mintiendo, era un encuentro de niños. Es la primera foto que tengo junto con mi esposa. Estamos uno en un lado y otro en el otro. Y dijeron, bueno, ahora levanten los brazos. Y yo me acuerdo que yo miraba así, yo dije, por si alguien me dice, mira, ahí los tengo. Pero aprendí con el tiempo que cuando yo levanto los brazos delante de Dios, estoy rindiendo mi vida a Él, que yo le estoy dando mi adoración y le digo, Señor, toma control de mi vida, porque en mis fuerzas no puedo, pero sé que contigo lo voy a lograr. Así es que te animo a que en un acto de fe tú lo hagas hoy. Ahí donde tú estás, levanta tus brazos y del Espíritu Santo, hoy lléname. Hoy, Espíritu de Dios, creo que tú estás en este lugar. Y Señor, hoy envía ese viento del Espíritu Santo sobre mí. Hoy, Señor, anhelo tu Espíritu en mi vida, en mi casa, en mi familia. Ahí ora en esta hora y dice, Señor, ven, te invito a mi casa, te invito a mi vida.